Compartimos pantalla. Listo. Berlit, por favor, confírmame si ya se ve la pantalla, la grabación. Sí, profesor, sí, profesor. ¿Está bien? Sí, Sí. sí, Berlit, sí, Berlit. Ya, veamos. Bien, jovencitos, ahora sí. Con todos ustedes, muy buenas noches. Bienvenidos al aula virtual de historia. Soy el profesor Víctor Rodríguez Tejada y vamos a continuar con el tema de el Tahuantinsuyo. Ya está. Bien, la clase pasada, Juancitos, el día lunes avanzamos hasta lo que, bueno, es el origen, los periodos más importantes, la causa principal de la desaparición del Tahuantinsuyo, analizamos las leyendas, vimos, por ejemplo, a qué tribus se tuvieron que enfrentar para poder quedarse en el Cusco, etcétera, etcétera. Y vimos también periodos. Bueno, a partir de ese momento tenemos que hacer la organización. Bien, y empezamos aquí, Juancitos, con la organización política. Veamos. Hacemos una pirámide donde establecemos las funciones, ¿sí? Las funciones de los principales personajes que conformaban la organización política. En primer lugar, jovencitos, ¿no? En la parte superior de esta pirámide, aquí vamos a encontrar al Zapa Inca. ¿Quién es el Zapa Inca? Es el máximo gobernante de los incas. Es el máximo gobernante del Tahuantinsuyo. Muy bien, máximo gobernante del Tahuantinsuyo. Para poder distinguirlo, vamos a utilizar una insignia. ¿Qué insignia? La mascaipacha. Mascaipacha. Correcto, correcto, la mascaipacha. ¿De qué color tendría que ser? ¿Rojo? Roja. Claro, tendría que ser de color rojo, de color rojito. Muy bien, listo. Otra cosita más, Juancitos. Alguna vez llegaron también una pregunta de examen que decía lo siguiente. ¿Qué actitudes debería tener una persona que podía conversar con el Inca? Dicen las crónicas lo siguiente, que cuando una persona lograba poder hablar con el Inca, porque era bien difícil, porque normalmente te mandaban con un intermediario, bien, si es que tú lograbas estar frente al Inca, tú no podías mirar de frente a frente a cara, ¿no? Cara a cara al Inca. Era prácticamente un pecado que te podía costar incluso la vida. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Agarrar tu carga de leña, tu atado de leña, listo, ponértelo en el hombro y cuando tú te acercabas frente al Inca, tenías que hincarte en el suelo, de rodillas, y tu mirada hacia el suelo. No podías mirarle, repito, la cara. A lo mucho que podías llegarle a ver era la ojota, pues, la ojota del Inca. La pregunta del examen es, ¿qué actitud tenía esa persona que lograba conversar con el Inca? ¿Cuál crees que sea la respuesta? Respuesta. Sumisa. Una actitud de sumisión y humildad. Humildad y sumisión. Recuerda, humildad y sumisión. Muy bien. Aparte, ¿desde dónde gobernaba el Inca? Desde el Cusco. Recuerda que el Cusco era considerado pues el ombligo del mundo y prácticamente fue considerado el corazón y el cerebro del Estado imperial. ¿Por qué? Porque de ahí salían las órdenes para la buena administración del imperio. Órdenes. ¿Qué forma tenía el Cusco? Recuerda que el Cusco tenía una forma. ¿A qué se parecía? Un puma. Sí, un puma. A ver, te lo voy a mostrar por acá un ratito. Déjamelo ver por aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Tarán! A ver, churu, churu. Un ratito. Vamos a mostrártelo por aquí. Vamos a ir a la parte final de la cosmovisión. Y es ahí donde vamos a ver, por ejemplo, esto. Ajá, ya que está. Chu, chu, chu. Esto no. Esto. Listo. Ahí está.
Esa era la forma del Cusco original. La forma de un puma. Ya está. Bien. Muy bien, continuamos entonces. Al lado del Inca encontramos un personaje que tenía como misión aprender a gobernar. ¿Cómo se llamaba ese personaje? ¿Qué título le daban? Recuerda, Auki. ¿Recuerda cómo se llama? Auki. Auki. Correcto, muy bien. Ahora, para poder diferenciarlo de Zapa Inca, este Auki utilizaba una mascaipacha con un color totalmente distinto a Zapa Inca. ¿Cuál era? De color amarillo. De color amarillo. ¿Cuál era su función? ¿Cuál era su función? ¿Qué tenía que aprender a hacer? Aprender a gobernar. Aprender a gobernar. ¿En qué aspectos debería aprender a gobernar? Dos, lo político y lo militar. ¿Bien? ¿Por qué hacen esto, jovencitos? Porque quieren evitar, o sea, si una persona que ha sido entrenada va a gobernar, ¿qué se podría evitar, jovencitos? La improvisación. Así es, la improvisación y un mal gobierno se podía evitar. ¿Cómo? Entrenando justamente al nuevo gobernante o al futuro gobernante. Muy bien, terminamos a Painca y Yauqui. Nos vamos ahora, sí, un nivel más abajo. ¿Qué tenemos? Tenemos al Consejo Imperial. ¿Con qué nombre se le conoce el Consejo Imperial? ¿Con qué otro nombre? Tahuantinsuyo Kamachic. Recuerda, ¿cómo se le llama? Tahuantinsuyo Kamachic. Ese Tahuantinsuyo Kamachic, recuerda, ¿por cuántas personas estaba conformado? Las principales, 4 personas. 4 personas. ¿Cuántos suyos teníamos? 4. 4. Ahora, ¿qué tienen que ver, pues, estas personas del Consejo Imperial con los 4 suyos? Eran los jefes. Los jefes de los suyos. Los jefes de los suyos. Los jefes de los suyos. Oiga, ¿y estos jefes de los suyos cómo se llamaban? Suyuyuk Apu. Recuerda, Suyuyuk Apu. Pero también se les podía llamar aposuyos. También se les podía llamar apucunas. Repito, aposuyos o apucunas. ¿Listo? Muy bien. Aparte. Dice, este Consejo Imperial no solamente estaba formado pues por estas 4 personas, por debajo de esas 4 personas acudían, dice, 12 ministros. A esos ministros, conocidos, ¿cómo se les llamaba? Se les llamaba Apuskikunan. Apuskikunan. ¿Cuántos eran? 12. ¿Y por qué 12? Porque eran justamente los consejeros por cada suyo. Por ejemplo, los suyos más grandes tenían 4 consejeros. ¿Cuáles eran los suyos más grandes? Chichaysuyo Y Oyasuyo. correcto, Suyo. Chinchaysuyo y Collasuyo. Entonces quiere decir, entonces, jovencitos, que cada uno, ¿cuántos ponía? ¿Cuántos consejeros tenía? 4. 4. 4 y 4. 4 y 4. 8. 8. Nos faltan 4. Recuerda, ¿cuáles eran los suyos más pequeños? Antisuyo y Contisuyo. Correcto. Cada uno de estos suyos podía solamente 2. 2 del contisuyo y 2 del antisuyo. Y así se complementaba los 12 Apuskikunan. En tiempos de guerra, ¿quién iba? Iba, por ejemplo, el Apuquispay. ¿Quién era el Apuquispay? Era el jefe, el general del ejército. Aparte dice también, acudía en tiempos de paz, acudía, por ejemplo, ¿cómo se llama? 2 ancianos, y cada anciano era representante de los barrios dinastía, o sea, un ancianito de la dinastía Urin-Cusco y otro ancianito de la dinastía Hanan-Cusco. Aparte se presentaba el Apuquispay. ¿Quién era el Apuquispay? Como les dije hace un momento, creo, era el jefe del ejército, el general del ejército. Se presentaba también el Quipu Camayoc. ¿Y por qué el Quipu Camayoc? Porque recuerda, jovencitos, que ellos tenían que analizar la información que recibían. ¿Y cuál era el medio para recibir esa información? Los quipus. Y de acuerdo, jovencitos, a esos quipus, a la información que había en esos quipus, bien, entonces tomaban decisiones.
y esos equipos tenían que estar al día. Bien, listo. Ahora, vamos un grado menos del Consejo Imperial. Vamos ahora a tratar del Apunchik o Tocricoc. Apunchik o Tocricoc. Bien, de repente si tienes el librito, se pronuncia por ahí, vas a encontrar que en este caso al Apunchik o Tocricoc también le dan otro nombre. ¿Cómo le llamaban? Capac Apu. Recuerda, ¿cómo se le llama? Capac Apu. Capac Apu. Este Capac Apu, ¿cuál era su misión? ¿Cuál era su función? ¿Cuál era su función? Jefes militares. A ver, era el representante del Inca en una provincia. Repito, el representante del Inca en una provincia. ¿Cómo se llamaba una provincia en quechua? Huamani. Huamaní, Huamaní, Huamaní. Oiga, ¿aparece apellido? Sí, la palabra guamaní deriva de guamán. ¿Qué es guamán? Halcón. ¿Ya? Halcón. Ahora, ¿por qué halcón? ¿Qué tiene que ver el halcón con una provincia? Bueno, según dicen las crónicas, los incas tenían una forma extraña de medir, por ejemplo, la extensión de una provincia. ¿Y cómo lo hacían? Con el vuelo de un halcón. Bien, ahora, ¿cuál era la función de la Apunchik, Tocricoc o Capac Apu? Mantener la tranquilidad de los mitayos. ¿Quiénes eran mitayos? Mitayos se les llamaba a los Hatunrunas que estaban cumpliendo la famosa mita, el trabajo obligatorio que habían impuesto el imperio de los incas a los Hatunrunas. Bien, ahora, el tipo no trabajaba solo, tenía, dice, un ayudante que a veces lo reemplazaba. ¿Y cómo se llamaba ese ayudante? Se llamaba, Juancitos, Michoc. Repito, el ayudante se llamaba Michoc. Aparte de eso, tenía, su misión era pues hacer que esa provincia sea pues productiva. Bien, y para eso dice tenía 3 ayudantes más. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, el encargado de mantener el camino o los caminos y los tambos. ¿Y cómo se llamaba el encargado? Hatun Ñan Kamayoc. Recuerda, ¿cómo se llama? Hatun Ñan Kamayoc. Había otra persona encargada, por ejemplo, ¿de qué? Encargada de mantener los puentes. ¿Y cómo se llama esa persona? Se llamaba Chaca Kamayoc. Chaca Kamayoc. Había otro encargado, ¿de qué? Del agua. O sea, este tipo se encargaba, por ejemplo, de darle mantenimiento pues a las acequias, de que no faltara el agua. ¿Cómo se llamaba? Yacu Kamayoc. ¿Alguien sabe quechua? ¿Qué significa la palabra Sí, más o yacu? menos. Yacu, Agua. 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 Muy bien, listo. Ahora, ¿quién se encargaba de verificar que este Apunchik o Tocricoc no fallara en su misión? Bajamos un poquito más y encontramos al Tucuiricui. ¿Quién es el Tucuiricui? Era el chismoso, era el fiscalizador, era el que le informaba al Inca si es que su palabra se ejecutaba o no. Recuerda que la palabra del Inca era ley, ¿eh? Por si acaso. Nadie se atrevía a faltarle el respeto, nadie se atrevía a dudar de la palabra del Inca porque el Inca te mandaba a matar, así sea su familia. Y hay varios casos en las crónicas donde se menciona pues que el Inca mandaba a matar a su tío, a su hermano. Uy, eran terribles los incas, ¿ah? Entonces, este personaje, ¿cómo se llama? Tucuiricui. ¿Qué significa Tucuiricui? El que lo ve todo. Que todo. Ajá, Que el lo que ve. todo lo ve, el que todo lo sabe y el que todo lo ve. Este tipo de jovencitos dice que lleva de incógnito. Llegaba de incógnito a una provincia. El tipo, pues, no era como el día de hoy, ¿no? Las autoridades, sí, va a venir el ministro, va a venir el presidente. Te limpian las paredes, ordenan las cosas, lo dejan bien bonito. No, este tipo dice que llegaba de incógnito. Podía llegar como comerciante, podía llegar de repente como un pobre. ¿Y qué se encargaba? Se encargaba justamente de verificar si estaban haciendo o no. Una vez que se encargaba, ¿no?, de observar todo, se encontraba de repente con un pueblo cercano que tenía la misión de vigilar a este pueblo. Pero confrontaba la información, una vez se presentaba entonces ante el curaca. ¿Bien? Y el curaca, ¿cómo lo reconocía? Porque tenía justamente algo que le había dado el Zapa Inca.
¿Qué le había dado el Zapáinga, jovencitos, a este Tucuiricuy? Le había dado, jovencitos, un hilo de la borla imperial. Bien, un hilo de la borla imperial, obviamente color rojo. Entonces, el curaca tenía que decir absolutamente todo. Muy bien. Ahora, este Tucuiricuy era también, a su vez, dice, repartidor de mujeres. Entonces, en ese caso, ¿por qué repartía mujeres? Recuerda que al imperio de los incas le interesa, ¿bien? Le interesa, jovencitos, ¿qué cosa? El crecimiento de la población. Ojo, ¿por qué? Porque necesita mano de obra. Recuerda, en el imperio de los incas, ¿existe moneda? No, no. No. Ah, listo. Entonces, ¿cómo gira la economía? En base a la mano de obra. Mientras más población haya, mejor, porque así habrá mayor mano de obra. Entonces, este Tucuiricuy se encargaba de repartir justamente a las mujeres en la época de matrimonio. Dice pues que los hombres se podían casar a partir de los 25 años y las mujeres a partir de los 18 años. Pero ¿qué tal, por ejemplo, si encontraba aquí un curaca o de repente una persona no había cumplido la palabra del Inca? Ah, entonces el tipo se convertía en juez. Y como juez se le llamaba Taripa Camayoc, recuerda, ¿sí? Taripa Camayoc. Y podía aplicar castigos, ¿ah? Podía aplicar castigos. ¿Por qué? Porque recuerda que el Inca lo había nombrado a él. Muy bien, bajamos entonces, sí, un nivel más y estamos ahora en la parte de el Ayllu. Ajá, vamos a ver. Ya, ahí. Muy bien. ¿Cuáles son las principales instituciones dentro del Ayllu? Hablamos, por ejemplo, del curaca. ¿Qué significa la palabra curaca? El primero, el principal, el encargado. ¿El encargado de qué? El encargado del Ayllu. Bien. ¿Qué pasa, jovencitos? Que como en el imperio no hay monedas, o sea, no se puede contratar, pues, no a 100, 200, 300 trabajadores y pagarles. No, no hay eso. Entonces, habían otros medios para poder lograr que la población participara en las grandes obras del Estado. Y para que esta población lograra trabajar, ¿sobre quién había que influir? Sobre el curaca. Ese curaca, jovencitos, el Inca lo trataba muy bien, lo subía de nivel. Ahora formaba parte, por ejemplo, de la nobleza de privilegio. Nobleza, lo convertía prácticamente en miembro de su nobleza. Aparte de eso, jovencitos, le regalaba cosas, le regalaba siervos, le regalaba objetos de oro y plata, le regalaba casa, le regalaba mujeres. ¿Te recuerdas, jovencitos, cuando mencionamos el día lunes, ¿no? ¿Cómo hicieron, jovencitos, los incas para poder quedarse, pues, en el Valle del Cusco, habiendo otras tribus más poderosas? ¿Qué tuvieron que hacer? Derrotarlos. Derrotar. ¿A todos? No, no a No. todos. Solo a uno. Algunos, claro, a los que les conviene, pero a los más fuertes, ¿qué les vas a hacer? ¿Qué harías con ellos? Los vas a convertir en a los aliados, pero ¿cuál era la costumbre del mundo andino para poder sellar una alianza? El intercambio de... Derrotar a... Intercambio. Intercambio de mujeres. Intercambio de mujeres. Hay un estudio que se hizo, por ejemplo, en la Pontificia, no recuerdo ahorita el autor, ha escrito una obra, lo tengo ahí, la fotocopia de ese libro, y dice pues, ¿no? Que el Inca, ¿qué hacía? Determinaba la cantidad de mujeres que se le podía entregar a un curaca. Por ejemplo, si era, digamos, había una jerarquía de curacas, ¿no? El más grande de los curacas se llamaba Hatun Curaca. Ese Hatun Curaca recibía, ¿sabes cuánto? 35 mujeres. Chicos, imagínense, ¿qué harían ustedes con tantas mujeres? Chicos, parece que no hay chicos acá. No Están sé. durmiendo. Sí, parece que están durmiendo, están jugando dotita, me parece, ¿ah? Ahorita les vamos a tomar lección oral. Ya. Y de acuerdo a eso, ojo, el curaca más bajo, el más, digamos, el de la menor jerarquía, recibía 5 mujeres. Oiga, pero ¿qué tipo de mujeres se le entregaba al curaca? Se le entregaba agyas. Bien, agyas. ¿Qué son las agyas? Las mujeres escogidas. Mujeres Cuando, escogidas. sí, cuando hagamos organización social, te voy a explicar un poquito por ahí esto, ¿ya? Muy bien, entonces, ese curaca
aparte era que era ennoblecido, le entregaban, repito, muchas cosas. ¿Qué hacía ese curaca? Convencido así por el imperio de los incas, ¿qué hacía? Administraba la fuerza de trabajo de la tribu. ¿Bien? Entonces, él se convirtió en un magnífico administrador dentro del imperio de los incas. Ahora, de repente, si por ahí tiene su librito, se prunza, bien, a este curaca, ¿con qué otro nombre le conocen? Ayauca. Recuerda, Ayauca. Bien, listo. Ahora, ¿qué tal si de repente el territorio de la tribu estaba inmerso en una guerra? Entonces, el curaca dejaba su cargo y el jefe de ese pueblito, bien, era entonces un sinchi, un jefe guerrero. Sinchi, jefe guerrero. Ahora, dentro de las autoridades, dentro del Ayu, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, al Pure. ¿Qué era el Pure? El jefe de familia. O sea, tu papá era un Pure. Oiga, pero por qué está dentro de la organización política del Ayu? Porque resulta que el papá tenía que organizar el trabajo de su familia. Recuerda, jovencitos, en el imperio. ¿Cuáles eran las principales leyes del imperio? ¿Te acuerdas? Amaquilla, Mayuya. Ajá, Amayuya, Amaqueya y Amasúa. Suba. No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas, Ocioso. ¿ok? ¿No qué? Ocioso. Ocioso, No alcanzar. seas ocioso. Jovencitos, el ser ocioso en el imperio de los incas era delito. Imagínate, delito, o sea, era castigado, ¿ah? Imagínate si esa ley continuaría el día de hoy. Ay, ya. ¿Qué es el Camachicuy? ¿Qué es el Camachicuy? Es la asamblea del Ayu. Recuerda, asamblea del Ayu. Y recuerda, dice, de todo lo que nos deja el imperio de los incas, bien, el Camachicuy era la única asamblea democrática, la única institución democrática que tuvieron. ¿Por qué? Porque aquí van a participar solamente miembros del Ayu y van a resolver los problemas que aquejaban al Ayu. Bien, listo. Ese es el Consejo Imperial. O perdón, esa es la organización política. Pregunto, jovencitos. Listo. El Capajapu, ¿con qué otro nombre se le conoce? Apuchic. El Apunchi, correcto, listo. ¿Quién se encargaba de repartir mujeres? El curaca. El curaca. Ah, ¿repartía mujeres? No. ¿El curaca? El tucuico. El Huarmicoco, o también llamado Tucuiricuy. Bien, listo. Muy bien. ¿A dónde pertenecían los Uyuyugapu? ¿A dónde pertenecían los Uyuyugapu? Al Consejo Imperial. El Consejo Imperial. Consejo Imperial. ¿Con qué otro nombre se conocía el Consejo Imperial? Camachic. Tahuantinsuyo Camachic. Tahuantinsuyo Camachic. Listo. ¿Quién administraba justicia? ¿Quién administraba justicia? El Taripa Camayoc. El Taripa Camayoc. Jefe guerrero del Ayu. Sinchi. Sinchi. Muy bien, ya está. Vamos ahora a hablar de la organización económica. Pregunto, ¿el Imperio de los Incas tuvo moneda? No. No tuvo. No. No tuvo moneda. Entonces, ¿qué es lo que hizo para tener una excelente administración económica y administrativa? Si no tenía moneda. Realizar obras. ¿Pero con qué? Si no les vas a pagar. Porque no hay moneda. Intercambiando mujeres. ¿De mujeres? No. Repite, eso ya está, ya es parte de la organización económica. ¿Eh? El Imperio de los Incas se tuvo que apoderar de varias cositas. ¿De qué? Se tuvo que apoderar de la mano de obra de los Hatun Runas. Mano de obra. Se tuvo que apoderar de la tierra. Bien. Se tuvo que apoderar de la producción que sobraba. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que el Inca prácticamente se apoderó de los medios de producción. Bien, medios de producción. Mano de obra, tierras y la producción agrícola.
Y esa producción, jovencitos, la guardó ¿dónde? En las colcas y en los tambos. Y ahora, ¿de dónde saca la mayor parte de la alimentación? De la principal actividad. ¿Cuál es la principal actividad? La agricultura. La agricultura. Ahora, muy bien. Vamos ahora con los principios económicos. Como no hay moneda, ¿cómo activo mi economía? Usando principios sociales. ¿Cuáles son los principios? La reciprocidad y la redistribución. Reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? ¿Sí? Yo te ayudo y luego tú me ayudas. Un compromiso de solidaridad. Recuerda, compromiso de solidaridad. En un compromiso de solidaridad, un ejemplo, es lo que pasaba, por ejemplo, del Inca con el Curaca. ¿Sí? Recuerda, ¿qué recibía el Curaca? ¿Qué le regalaba el Inca al Curaca? ¿Qué le regalaba? Tierras. Mujeres, Tierras, Mujeres. mujeres, casas, siervos, coca, objetos de oro, plata. ¿Ya? ¿A cambio de qué? Ay, ¿qué tenía que hacer el Curaca en reciprocidad? servirle, Administrar. ¿Administrar qué? Administra. Las mitas. Administrar, no. A ver, administrar la fuerza de trabajo del Ayu, recuerda. Entonces, en este caso estamos viendo un ejemplo de qué? De un intercambio de trabajo y dones. ¿Qué son los dones? Regalos. Estoy regalándole muchas cosas al Curaca y estoy asegurando que trabaje para el imperio. Ahora, en este caso, vamos a ver dos cosas. Como es una relación de ida y de vuelta, se le llama simétrico. Ida y vuelta, ¿no? La relación, por ejemplo, que tiene el Curaca con el Inca. Bien, que por regalos trabaja. Pero hay una relación también asimétrica. ¿Qué tal si el Inca lo hacía trabajar al Curaca, pero no le regalaba nada? Entonces pregunto, ¿era simétrico o asimétrico? Asimétrico. Correcto, asimétrico. Ahora, en la reciprocidad, ¿a qué nivel se daba? Generalmente se daba a nivel de individuos y comunidad. Repito, individuos y comunidad. Y ojo, ha sido pregunta de examen en este año. ¿Eh? ¿Sí? Formas de trabajo que todavía subsisten hasta el día de hoy. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, tenemos el Aini, la Minca, el Huaki. Repito, Aini, Minca, Huaki. Vamos con el Aini. ¿Qué es el Aini, jovencitos? El Aini, jovencitos, es un intercambio de trabajo. De repente has escuchado la famosa frase, hoy por ti, mañana por mí. Por mí. Hoy por ti, mañana por mí. Oiga, ¿cuáles serán el ejemplo práctico? Vamos a ver. Dice, una persona, un Hatunrun en el Imperio de los Incas, recibía un topo de tierra, ya, un topo. Y su mujer recibía medio topo. Y por cada hijo recibía medio topo más. ¿Ya? Entonces, recuerda, jovencitos, que en el Imperio de los Incas convenía tener mayor cantidad de hijos. ¿Y por qué convenía tener mayor cantidad de hijos? Ah, porque había que labrar la tierra. Bien, había que labrar la tierra. Ah, ya, porque no había maquinarias. Y de repente también vas a entender por qué en las comunidades indígenas tienen varios hijos. Bien, ¿por qué? Porque necesitan mano de obra. Una mano de obra que trabaje las tierras. Pero tú sabes, jovencitos, que a veces, pues, no, las temporadas para sembrar se pasa muy rápido. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Tenías que pedir ayuda a quién? A tus amigos, tenías que pedir ayuda a tu familia. ¿Para qué? Para que puedan labrar la tierra. Pregunto, ¿el día de hoy funciona este sistema? El Aini Sí, sí, no. se sigue dando. Se Sí, sigue dando. funciona. ¿Sí? No solamente en las comunidades indígenas, jovencitos de la sierra, sino también en la misma ciudad. De repente alguna vez te han invitado a un techo, ¿no? A mí me han invitado a un techo, ¿no? Y mis amigos, ¿no? Mi familia, oye, Víctor, ya, pues ayúdame este sábado, este domingo voy a hacer mi techito, ya, perfecto, bueno, vamos a tirar tarro, como quien dice, ¿no? Así como trabajan como maestro de construcción civil, ¿no? Tiramos tarro. Oiga, ¿nos van a pagar? No. No nos van a pagar, pero No, eso sí, ¿qué nos no. van a dar? ¿Qué nos van a dar?
Comida. Comida. Claro, pues nos Comida. van a dar comida, sanguchito, chichita, gaseosita y lo más rico, ¿no? Chelita. Bien, termina la obra y hacemos una pequeña reunión, una fiestecita, ¿sí? Comimos rico, chupamos bien rico, felices y contentos todos. Y probablemente, jovencitos, cuando tú necesites un favor, obviamente vas a acudir a esa persona a quien has ayudado y esa persona, jovencitos, por ese compromiso de solidaridad, obviamente te va a ayudar en lo que tú necesitas. Ojo, esto funciona todavía el día de hoy. En la época de los incas, ¿para qué servía el Laini? Aparte de labrar las tierras, también para construir casas. Para construir casas. ¿Listo? Muy bien, pasamos, jovencitos, a la minca. ¿Qué era la minca, jovencitos? ¿Qué era la minca? Era el trabajo, ¿ya?, de los miembros del Ayllu en beneficio de la comunidad. ¿Cómo así? ¿Qué se hacía en la minca, jovencitos? En la minca se trabajaba las tierras del Sol y las tierras del Inca. Resulta que cada Ayllu recibía una marca. La marca era el nombre que se le daba a las tierras de cultivo de un Ayllu. Y esas tierras de cultivo se dividían en tres. Las tierras del Ayllu, las tierras del Inca y las tierras del Sol. Bien, entonces, los miembros de la comunidad tenían que elaborar, repito, las tierras del Sol, las tierras del Inca. ¿Para qué? Para que al próximo año, al siguiente año, jovencitos, el Inca tuviese a bien de entregar anualmente las tierras. O sea, terminaban prácticamente las cosechas, jovencitos, la tierra era de vuelta al Inca. Entonces el Inca evaluaba, ¿no? Tenía sus informantes, tenía sus quipus, decía, muy bien, esta comunidad cumplió con la minca, cumplió con la mita. Sí, hay que entregarle sus tierras, año tras año. Muy bien, listo. Y la otra forma, jovencitos, es el huaqui. ¿Qué es el huaqui? La explotación conjunta de animales. ¿Qué pasa, no? No sé si de repente, jovencitos, ustedes han vivido en la chacra. Yo he vivido en la chacra con mi abuelo, por ejemplo, cuando tenía su ganado, ¿no? Y a veces, pues, ¿no?, que faltaba la alfalfa. Entonces, para que los animalitos tengan que comer, lo llevábamos, pues, al cerro, a los cerros comunales. ¿Ya? Y en esos cerros comunales, jovencitos, entonces se juntaban, pues, el ganado de otras familias, ¿no? Entonces estaban ahí, pues, de repente 1 mes, 2 meses, 3 meses, qué sé yo, ¿bien? Y de repente, jovencitos, bueno, si había más meses, mejor. ¿Por qué? Porque se reproducía el ganado, pues. Y al momento de volver a separar los rebaños, obviamente, pues, había que repartir también las crías. Explotación conjunta de animales. Esas eran las formas de trabajo recíproco. Pero vamos a ver ahora, jovencitos, la redistribución. ¿Qué es la redistribución, jovencitos? Es la misma reciprocidad, pero esa reciprocidad es más grande. ¿Por qué? Porque se da entre instituciones, no se da entre personas. Repito, se da entre instituciones. ¿Qué instituciones? La comunidad y el Estado. ¿Cómo funciona esta reciprocidad, jovencitos? Una reciprocidad simétrica, o sea, de ida y vuelta. Por ejemplo, la comunidad que hacía, cumplía, jovencitos, enviando a sus integrantes a labrar las tierras del Sol, a labrar las tierras del Inca. ¿Cómo se llama esa forma de trabajo? Minca. Minca. La minca, Minca. ¿correcto? Aparte, el curaca, recuerda, tenía que, por ahí también dijeron esto hace un momento, y me hizo recordar esa situación, ¿no? Donde el curaca tenía que administrar la mita. O sea, él tenía que escoger a las personas que iban a trabajar durante 3 meses a favor del imperio. Ya está. Entonces, como el Estado, o mejor dicho, la comunidad había cumplido con sus deberes, entonces, ¿el Estado qué hacía? Le entregaba sus tierras de forma anual a la tribu, al Ayllu. Bien. ¿Y cómo se llamaba la tierra de cultivo de un Ayllu? Marca. ¿Cómo se llama? La marca. Marca. Listo. Marca. Ahora, el Inca, ¿a quién le entregaba la tierra? ¿Al Jaturruna o al Curaca? Al ¿A curaca. quién? Al Curaca. Y el Curaca, recuerda, se Curaca. encargaba de repartir a los miembros del Ayllu. ¿Cómo era el reparto? Para los hombres, ¿cuánto le tocaba? Un top. Un topo. A su mujer, Medio. Medio topo. medio topo. Y por cada hijo, Medio top. Medio topo. otro medio topo. Otro medio topo. Perfecto, muy bien. Ya está. Ahora, Eh, ¿cómo sería la marca? Recuerda, tierras del Ayllu, ¿sí? Tierras del Inca, tierras del Sol. Las tierras del Ayllu, ya sabes, se trabajaba mediante el AINI.
las tierras del Inca y las tierras del Sol mediante la minca. Ahora, la producción que sobraba, o sea, digamos, cosechamos las tierras del aire, perfecto, cosechamos la producción, listo. Nos separamos un poco para nuestro consumo y había una parte que sobraba. Esa parte había que entregar al Estado. ¿Y qué hacía el Estado con eso? Lo guardaba, jovencitos, en las colcas. ¿Qué son las colcas? Almacenes. Almacenes donde se conservaba la comida, ¿no? Cuando estaba en historia, en la carrera de historia en la universidad, jovencitos, un profesor nos llevó al Valle del Colca, a un Maucayacta. Maucayacta se le dice pues a un pueblo abandonado de la época justamente de los incas, y vimos pues cerca de la ribera del río una gran cantidad de domos, ¿no? Hacia algo así, ¿sí? Esas construcciones. Oiga, uno entra ahí y esta es una ingeniería ambiental, jovencitos, que el día de hoy lamentablemente se ha desperdiciado. El aire dentro de esas construcciones circula y se siente, ¿no? Como el aire empieza a correr y es un aire frío, pues, ¿no? Y tú sabes, es como una refrigeradora natural, la colca. Y se conservan, pues, los alimentos, ¿no? Hay crónicas donde mencionaban, por ejemplo, que la papa era guardada, jovencitos, y se podía conservar 5 años en esas colcas. Imagínate, el día de hoy guardas una semana tu papa y ¿qué pasa con tu papita? Te quieres hacer tu salchipapa y ¿qué encuentras? Encuentras una Se plantita ahí. arruga. Sí. Se arruga. Claro, pues. Listo. Oiga, vamos ahora con las tierras del Inca. Bien, ya sabemos que eran elaboradas con la minca, pero ¿qué se hacía con las cosechas? Una vez que se obtenían las cosechas, había que entregarla, pues, jovencitos, para que el Inca lo pudiese distribuir. ¿Cómo se hacía? Por ejemplo, ¿quiénes se alimentaban con las cosechas de las tierras del Inca? La realeza, la nobleza, el ejército, los llanas, y lo que sobraba era guardada en las colcas. Las tierras del sol. Ah, ¿para qué eran las tierras del sol? Para alimentar, por ejemplo, a los sacerdotes, al Wilcauma, a las agyas, a los rituales religiosos, bueno, para que todas las ofrendas, ¿no? Y lo que sobraba había que guardarlo, ¿dónde? En las colcas. Pero ¿qué tal si de repente una tribu tenía un problema, de repente un huaico, ¿no? Malogró prácticamente el sistema hidráulico y no había cómo regar, por ejemplo, las tierras y las cosechas pues se malograban. Esa gente, jovencitos, no se moría de hambre. ¿Qué hacía el Inca? Ordenaba que se sacara las cosechas guardadas en las colcas y, repito, era enviado el alimento a esa tribu. Ninguna gente se moría de hambre en el imperio, excepto el ocioso. Y cuando llegaron los españoles, encontraron pues que nadie moría de hambre, lo que en Europa sí ocurría. Gente que moría por epidemias de hambre porque no había comida. Muy interesante. Listo. Ahora, recuerda, jovencitos, en este caso estamos hablando de las técnicas, también vamos a hablar de las técnicas que tenían justamente los incas para poder sembrar. Habían diferentes técnicas según digamos, la región, ¿ya? Por ejemplo, en la zona norte, jovencitos, utilizaban una técnica llamada los huachaques. ¿Qué es el huachaque? Escarbaban, ya digamos, una extensión como si fuera de una habitación, el porte de una habitación, escarbaban 1 metro, 2 metros, hasta encontrar prácticamente, ¿qué cosa? La humedad de la napa freática. Y es ahí donde sembraban, no necesitaban regar, por lo tanto. Eso era en el norte. En la zona de la meseta del Collao, ¿qué utilizaban? Utilizaban, por ejemplo, los guaruguarus. ¿Qué son los guaruguarus, jovencitos? Ah, eran los camellones. Camellones. ¿Qué son los camellones, jovencitos? ¿Sí? Unos surcos llenos de agua las 24 horas del día. Agua. ¿Cuál era la función del agua? Recibir la energía del sol, captar la energía del sol. Esa misma energía del sol era soltada en la noche y generaba un microclima que protegía prácticamente del exceso de frío en la zona. Otra de las formas, construcción de andenes. Imagínate, jovencitos, ¿qué hubiese sido de la economía del mundo andino, o de las culturas, jovencitos, si es que no se hubiesen inventado los andenes? Recuerda, jovencitos, que en el Perú, ojo, hay escasez de tierras agrícolas. ¿Bien? Se han construido entonces, ¿sí? Estos ingenios, andenes. Ahora, la principal actividad económica,
la agricultura, pero no es la única, recuerdo, ¿no? Aparte también está la artesanía, está también, jovencitos, la ganadería. Pero en el caso de la agricultura, oiga, probablemente te has dado cuenta, jovencitos, que cuando hay estas situaciones, ¿no? De las minas que invaden terrenos, contaminan fuentes de agua, ¿quién es el primerito en reclamar y ponerse fuerte? ¿Quién? ¿El Estado? ¿La policía? ¿Las autoridades o los campesinos? Los campesinos. Los Claro, campesinos. los campesinos, no solamente porque es su medio de vida, sino porque hay una larga tradición de ese campesino relacionada con la tierra. Oiga, ¿cómo consideran a la tierra? ¿Una simple base donde siembra? No. Recuerda que no solamente tiene la tierra un valor económico, sino también tiene un valor religioso. ¿Cómo le llaman a la tierra? ¿Cómo le llamas? Mamá. Pachamama. A Pachamama, ¿no? Ah, Cuando cheleas con tus Pachamama. amigos, dices, vamos a chayar un ratito con la tierra. ¡Fua! Un poquito de cervecita, ¿no? Para la tierra, chayas. Ah, la Pachamama, dices, ¿no? Ah, muy bien. Pero recuerda también, jovencitos, que esa Pachamama no solamente tiene valor religioso, porque es una diosa, según la cosmovisión andina, sino también, jovencitos, era un lugar importante porque había que enterrar a los muertitos del Ayu. Bien, listo. Siguiente punto. Por favor, confírmame, ¿se está viendo la pantalla del control ecológico vertical? Sí, profesor. Sí. Ok. ¿Qué es el control ecológico vertical? Primero, la persona que lo ha estudiado es un norteamericano llamado John Murray. ¿Sí? Bueno, hace unos años ya murió ya. Y este John Murray, jovencitos, establece que el que crea el sistema, el control ecológico vertical, es la cultura tiahuanaco. Bien, la cultura tiahuanaco. ¿Cómo funcionaba el control ecológico vertical? Bien, a ver, vamos a decir, por ejemplo, los Yanaguara. ¿Ya? Los Yanaguara eran de Apurímac. Entonces, probablemente por la densidad poblacional que ellos tenían, las tierras que ellos manejaban no eran suficientes. Oiga, querían, por ejemplo, chachar coquita. Oiga, pero ¿de dónde iban a sacar coquita, no? En la sierra pues no hay coca. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ordenar a familias para que se fueran de Apurímac a la ceja de selva. Y esas familias se iban a encargar de qué? De sembrar, cuidar y cosechar la hoja de coca, ¿sí? Para esa tribu. Aparte, estando en la ceja de selva, podía obtener también, por ejemplo, la yuca, frutos también de la selva. Oiga, ¿qué tal de repente si queremos comer nuestro api? ¿A quién le gusta el api a propósito? Esa mazamorrita morada, media acidita. Ah, este filete, a mí también me encanta, ¿no? A mí, Con profe. su empanadón grande, así, con su azúcar impalpable, Ay, ¿no? Claro, ya, está bien. Nos gusta el api, pero necesitamos maíz moradito, pues. Oiga, ¿y dónde hay maíz morado? En Arequipa. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que mandar familias y establecerlas justamente en esta zona. ¿Por qué crees que hay un distrito llamado Yanaguara? Porque justamente cuando llegaron los españoles, ahí estaban justamente esas familias que habían sido enviadas desde Purímac. ¿Eh? Ya, listo. De repente también querían comer qué cosa? Su chucuta. ¿Qué es la chucuta? el ají. ¿Ají? Claro, pues, El ¿no? Su ají. ajicito bien molidito, ¿no es cierto? Oiga, ¿qué resulta? Arequipa producía maíz de ají. Sus valles producían esto. Ah, oiga, ¿qué tal de repente que quiero comer pescadito? Quiero comer cochayuyo con su chuñito. Ah, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero comer pescadito, quiero comer cochayuyo. Voy a mandar familias a la costa, que se van a encargar de conseguir esto. Una vez que conseguían cada familia en cada piso altitudinal, se encargaban de enviarlo hacia Purímac. Y entonces la etnia yanaguara tenía prácticamente una economía que complementaba a través de este sistema. Por lo tanto, si usaba este sistema del control ecológico vertical, reducía el comercio y el trueque. Ahora, aquellas personas que son enviadas de un lugar central hacia otro piso
Altitudinal, ¿cómo se les conocía? Mitimaes. Mitimaes. Cuando llegan los españoles, jovencitos, a Arequipa, prácticamente el valle del Chili, ¿ya? O toda Arequipa, jovencitos, no le pertenecía a un solo grupo. Encontraban, jovencitos, ¿qué cosa? Encontrabas a Yanaguaras, que te dije por acá que vivía, ¿no? Allá por la zona, por ejemplo, de Tiabaya, estaban, por ejemplo, los Cabanacondes. Allá por Characato estaban, por ejemplo, los Chumbivilcas, estaban los Chilques, ¿bien? Más allá de Characato estaban los Collas, por ejemplo. Ah, listo. Entonces, Arequipa, jovencitos, era una zona de explotación multiétnica. Repito, zona de explotación multiétnica. Ahora, a este sistema de control ecológico vertical también tiene otros nombres. ¿Cómo se le conoce? Bien, vamos a ver esta figurita, jovencitos, por acá. A ver. Oye, esa mano. Esa mano. Esa mano está terrible. ¡Ay! Ahora sí. Vamos a ver esa figurita. Bien, vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que los azulitos son, por ejemplo, los collas y los triangulitos son los pacajes, que también tenían el mismo sistema. Entonces, si nosotros vemos desde arriba, prácticamente cuando ellos envían familias para la explotación de los recursos que ellos necesitan, ellos solamente explotan el terreno de forma económica, mas no de forma política, porque recuerda que la tierra ya no les pertenece. ¿A quién le pertenece? Al Inca. Entonces, visto desde arriba, ¿cómo se ve? Como una zona de archipiélago, un archipiélago socioeconómico. O también, como lo diría John Murra, como una zona de explotación, este es el nombre, discontinua. ¿Sí? Zona de explotación discontinua, porque solamente están ocupando ciertos espacios. Lo están explotando de manera económica, más no de forma política, porque recuerda, ¿sí? No les pertenece. Los incas respetaron este sistema. Y otra cosa también, jovencitos. Los incas no inventaron nada, por si acaso. ¿Ya? Los incas no inventaron nada. ¿Qué hicieron los incas? Simplemente tomaron las cosas, los inventos de tribus a las que conquistaron y los mejoraron. Muy bien. Vamos ahora con la ganadería. ¿Qué animalitos tuvieron, jovencitos, para desarrollar su ganadería? Los famosos camélidos. La llamita, la alpaquita, la vicuñita y el guanaco. ¿Cuál es el uso, por ejemplo, de la llamita? ¿Cuál es el uso de la llamita? ¿Para qué servía? Para los... Se me fue. ¿Para la carga? Claro, carga. A lo mucho carga 40 kilos, no te carga más. ¿Qué otra cosa más? Fibra. Bueno, lanita. ¿Ya? Aunque claro, la fibra es un poquito tosca, ¿no? Y mejor es todavía la de la alpaquita. ¿Bien? La alpaquita puedes aprovechar la carne y la fibra, pues no su lanita. Pero la mejor fibra, recuerda, ¿quién lo tiene? La fibra más fina del mundo. La Tiene la vicuña. vicuñita. Vicuña. La vicuñita. Y recuerda lo siguiente, jovencitos. En el caso de la vicuñita, estaba prohibido matar a estos animalitos. Está prohibido, jovencitos, matar a estos animalitos en la época del Imperio de los Incas. Lo único que hacían simplemente era aprovechar los jovencitos, su fibra. ¿Y cómo lo hacían? A través del chacu. A través del chacu. ¿Qué era el chacu? Vamos a disponer una fila de hombres, ¿ya? Una fila de personas. Vamos a extender esto de aquí. Ya está. Extendemos entonces la fila de hombres. ¿Y qué hace esta fila? Va a avanzar, haciendo que los animalitos puedan de repente, jovencitos, caer en un corral, por ejemplo. No pueden entrar en un corral. Bueno, entonces se reduce su espacio, se les puede prácticamente pescar y así se le aprovecha juntos para poder entonces cortar su fibra, que es, repito, la fibra más fina del mundo. Bien, vino una vez una pregunta de examen de admisión, jovencitos, donde decía, marque la alternativa que no corresponde a la organización económica de los incas. Y estaba pues de la agricultura, estaba de los andenes, estaba de las tierras, de la división de las tierras, pero la alternativa que no correspondía decía lo siguiente,
El chacu es una técnica que utilizaban los hatunrunas para obtener la carne de las vicuñas. Recuerda, en el Imperio de los Incas estaba prohibido matar a nuestros animalitos. Ojo, te podían matar. ¿Ya? Te podían matar por matar a una vicuñita. El día de hoy, con las leyes del Perú, incluso castigan con pena de cárcel, ¿no? A la caza furtiva. Está prohibido cazar estos animalitos el día de hoy. Si cazan, te encuentran que has cazado estos animalitos, te meten a la cárcel, 4 añitos. Muy bien. Entonces, recuerda, jovencitos, estos animalitos solamente servían ¿para qué? Para poder trasquilarlos. Listo. Aparte, ¿qué era la calpa? ¿Qué era la calpa? Eran los mejores animalitos, los animales más bonitos, más gorditos, más grandecitos, jovencitos, eran separados. ¿Para qué? Para los sacrificios. Había que hacer ofrendas. ¿A quién? A los apus, ¿no? Al cerro, a la montaña. Bien, eso eran, jovencitos, la calpa. Repito, los animalitos separados para los sacrificios. Formas de trabajo. ¿Cuáles son las formas de trabajo? El AINI, la minca y la mita. El AINI ya hemos visto hace un momento, jovencitos, el trabajo recíproco de ayuda mutua. ¿Qué era la minca? El trabajo en beneficio de la colectividad. Y por último nos faltaba, ¿qué cosa? La mita. ¿Qué era la mita? La mita, jovencitos, era el trabajo, ¿sí? El trabajo, bien, que se beneficiaba aquí en el Estado. ¿Cuánto tiempo tenía que acudir un hatunruna a trabajar en la mita? Cada año 3 meses. Cada año, 3 meses. De cada año, 3 meses. Bien, y claro, en esos 3 meses el Inca se ocupaba de ti, o sea, te daba prácticamente tu comida. Lo único que tenías que hacer simplemente era poner la fuerza de trabajo. Era rotativo, ¿qué quiere decir? Bien, había, digamos, diferentes tipos de mitas. Por ejemplo, los muchachos de 18 a 20 años, así como tú de repente, jovencitos, bien, ¿qué mita tenías que hacer? La mita de chasquis. Chasquis, correr y entregar pues la información a través de los quipus. Bien, a partir de los 25 años, Auca Camayoc, o sea, podías caer, por ejemplo, haciendo la mitad del ejército, 3 meses en el ejército. De repente te mandaban a construir tambos, de repente te mandaban a construir, por ejemplo, callancas, ¿sí? O de repente Machu Picchu, Sacsayhuamán, Moray, etcétera, etcétera. Bien, Juancitos. Muy bien. Organización social. A ver, ¿nos tenemos organización social? No. Ya, hagamos una cosa, chicos. 8:30 voy a tener un seminario con los chicos de sociales y les he prometido también a los chicos de ciencias acabar este tema de incas. Ya, vamos a acabar los jovencitos. ¿Ya? Pero 8:30. ¿Dónde lo vamos a hacer? En la Cueva del Oso. En la Cueva del Oso. ¿Listo? Muy bien, chicos. Nos vemos entonces 8:30 en la Cueva del Oso. 8:30. Tenemos tiempo para recuperar la línea del medio, pues estoy sentado desde las 5 de la tarde. Muy bien, cenen, tomen su agüita, ya vayan a hacer pichi, listo. Y repito, 8:30 nos reencontramos entonces en la Cueva del Oso para terminar este tema. Y ojo, voy a evaluar también, por si acaso. Ya tengo que hacer evaluación también, chicos. Bueno, chicos, nos vemos entonces a 8:30. Cueva del Oso. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego. Profesor.